Bienvenidos sean a este webinar de ISO 45001 en su versión 2018, que nos habla de la seguridad y salud en el trabajo. Este webinar lo tenemos dividido en dos. La primera parte, pues, es efectivamente cuáles son estos cambios que están revolucionando actualmente este sistema de gestión, de dónde proviene, qué actividades hemos estado realizando para lograr el cumplimiento de este sistema de gestión, para lograr una implementación de este sistema de gestión. Pero la segunda parte, que créanme que ha sido de vital importancia en estos tiempos en los que todavía declaramos que estamos en pandemia. Les vamos a dar algunas recomendaciones que nos han servido a nosotros y a nuestros clientes para la implementación o cómo lograr fusionar el tema de la pandemia, el del COVID-19, a los sistemas de gestión, en este caso específicamente para ISO 45001. Entonces, les platico un poquito para quien es el primer webinar que está con nosotros. Somos una empresa regiomontana, tenemos más de 5 años trabajando en el mercado para diferentes áreas, entre ellas alimentos, automotriz, metalmecánica, educativa. Y pues obviamente somos personal 100% capacitado, tenemos amplia experiencia, no tanto en la parte teórica, sino también en la parte práctica a través de todos los casos de éxito que hemos tenido con nuestros clientes. Y es por eso que desde el año pasado decidimos crear esta serie de webinares. Este es el tercero, si mal no recuerdo, del año, en los cuales vamos desarrollándoles temas que creemos que son de verdadera importancia ante la situación que estamos al día de hoy y que les pueden apoyar en sus organizaciones o en sus futuras organizaciones o simplemente para que ustedes se desarrollen en el campo profesional. Me presento con ustedes, mi nombre es Mari Martínez, tengo ya más de 8 años de ser química industrial, tengo alrededor de 10 años en experiencia en seguridad y salud en el trabajo, tengo aproximadamente 5 años siendo consultor en sistemas de gestión de todo tipo y ya hemos certificado 18 empresas bajo este esquema de ISO 45001. Este año vamos por 3 más. Entonces, pues bueno, esto es muy importante para nosotros, lo vivimos prácticamente el día a día con nuestros clientes. Soy auditor líder en ISO 45001 y también soy gestor en temas de seguridad industrial. Mucha parte, pues ustedes lo saben que hay que cumplir requisitos legales. Entonces, apoyo mucho a la parte de las empresas, no nada más en la implementación de este sistema, sino también en ver o gestar todos esos temas de seguridad industrial. Entonces, como tal, pues como les platicaba, tenemos dividido el webinar en dos. El primero es explicarles un poquito qué es, cómo está estructurado, pues ahora sí que lecciones aprendidas que nos ha llegado con la implementación de esta norma a raíz de su versión 2018, que créanme que nos ha servido y apoyado muchísimo al momento de implementarla con nuestros clientes, porque hemos visto diferentes maneras o diferentes aplicativos. Y la segunda parte, pues, es ver o recordarles un poquito este tema de cómo lo estamos alineando a la pandemia, porque si bien, pues bueno, parte de la pandemia está siendo atendida por quienes ahora se encargan de la seguridad industrial de la empresa, o a lo mejor antes no veían temas médicos, por ahora con el tema de la pandemia, pues hay que verlo. Y les traemos un par de recomendaciones que nos han servido muchísimo. Nuestros protocolos han sido evaluados ya por Secretaría de Salud y obviamente han sido retroalimentados y mejorados a lo largo de este tiempo. Entonces, vamos a enfocarnos en la primera parte, que es este sistema. Sabemos que enfocarnos en un tema de seguridad y salud en el trabajo, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, muy difícilmente para las organizaciones sería su primer sistema de gestión. Cuando se logra implementar este sistema, muchas de las veces es un sistema, es para convertir el sistema actual de gestión en un sistema integral. Viene como un complemento, puede ser a un ISO 9001, a un ISO 22000, a un FSC que viene a complementar este tema de seguridad y salud en el trabajo, pero difícilmente es la primera certificación que tienen las empresas. Siempre lo buscan como un complemento, lo buscan como para mejorar actualmente sus procesos que ya vienen gestionados de manera previa. Entonces,
este sistema de gestión, en efecto, viene a prevenir lesiones y deterioro en la salud de todos los temas relacionados con el trabajo, con los trabajadores. Viene a proporcionarle lugares de trabajo seguros, pero sobre todo saludables. Y entonces es por eso que se enfoca en eliminar peligros y minimizar los riesgos que tenemos ante la seguridad y salud en el trabajo, tomando medidas de prevención y medidas de protección que sean eficaces para cada centro de trabajo. Muchas de las partes hemos visto cómo se relaciona este sistema de gestión con la gestión de equipo de seguridad, equipo de protección personal, entrenamiento, más sin embargo, como les digo, viene a complementar los actuales sistemas de gestión, viene a fusionarse en lo que ya llevamos como gestión de mi proceso para poder mejorar las condiciones de trabajo, entregarle a esos trabajadores ambientes seguros, pero sobre todo saludables. Viene a complementarse igualmente, ahorita lo vamos a ver en el esquema, viene a complementarse en sí con la protección a este tema. Entonces, sabemos perfectamente que venimos a raíz de un OSHAS, Occupational Health Safety Advisory Services, que viene pues ahora sí que pues a sustituir este OSHAS por este ISO 45001, donde la intención de este sistema de gestión es la prevención. Se va a enfocar en prevenir accidentes laborales, enfermedades, pero aquí comienza a empezar a gestionar cómo vamos a crear ambientes seguros, independientemente del tipo de operación que yo haga, independientemente del tipo de tamaño que tenga, independientemente la cantidad de trabajadores con los que yo cuente, independientemente si son internos o externos, porque nos hemos topado con organizaciones que tienen empleados internos, es el 10% y el 90% son empleados externos o contratistas que entran a la organización a entregarle algún servicio o que acuden con sus clientes a darles un servicio. Entonces, aquí se enfoca tanto en personal interno como en personal externo. Empieza a cuestionar cuáles son los centros de trabajo, dónde están y cómo se van a gestionar esos centros de trabajo. Entonces, efectivamente es viene a sustituir la metodología que utilizábamos anteriormente, que eran las OSHAS 18, pero también empieza a cuestionarnos qué tan bueno es hacer una planificación. Que sabemos que desde el 2015 cambió nuestro sistema en cómo gestionamos o cómo realizamos esta parte de la prevención. Que muchos de ellos, y ya son cláusulas definidas de estos sistemas de gestión, nos piden planificar, ir un paso adelante, anticiparnos a este tipo de sistemas en los cuales nosotros tengamos que efectivamente estar analizando si verdaderamente me conviene prevenir y por otro lado también, pues cuáles son los costos efectivamente que tengo para poder ahora sí tener una planificación exhaustiva. ¿Cuál va a ser los recursos? ¿Cuáles van a ser las responsabilidades? ¿Quién va a tomar la responsabilidad de crear esos ambientes seguros, esos ambientes saludables? Eh, También considerando temas de cómo puedo adaptar la tecnología. Actualmente pues fuimos invadidos por el tema de la pandemia a modificar nuestros protocolos tecnológicos, a tocar lo menos posible, a compartir lo menos posible, a crear distancias sociales entre nosotros de tal manera que esto viene a complementarse con mi sistema. ¿Cómo voy a crear un ambiente saludable? ¿Cuál va a ser mi centro de trabajo? En algunas empresas actualmente los centros de trabajo son sus propias casas. Otros donde tuvieron que modificar de manera intempestiva sus centros de trabajo. Tuvieron que hacerlos móviles, tuvieron que hacerlos al aire libre, con la intención, pues bueno, como les digo, de poder homologar, pero al final de cuentas espera que nosotros podamos adaptar
todo mi sistema a lo que actualmente me toca cumplir dentro de mi marco legal. Entonces, viene a amparar todo mi cumplimiento, ahora sí, en cómo estamos con mis requisitos legales, tanto nacionales como para internacionales, dependiendo del alcance que tenga la empresa, dependiendo también, incluso a veces tenemos que meter temas de este tipo de seguridad y salud en el trabajo, porque son requisitos de nuestros propios clientes. Entonces, viene pues ahora sí a ver qué tan efectivo es crear esa planificación. Sabemos que todos los responsables de seguridad y salud en el trabajo es gente que planea, gente anticipada, que va un paso adelante, que traen el tema de prevención, viviéndolo todos los días a través de pláticas, a través de técnicas de concientización, a través de ayudas visuales. Entonces, esto viene a apoyar a esos responsables en temas de seguridad y salud en el trabajo, que muchas veces las responsabilidades están divididas en varias personas, están divididas en diferentes procesos. Aquí viene a poder validar qué es lo que va a implicar esta planificación, qué es lo que vamos a hacer nosotros para poder gestionar mi sistema de gestión. Y pues bueno, hay una marcada diferencia entre lo que tomábamos anteriormente, que era nuestro OSHAS, contra lo que actualmente ya vemos en ISO 45001. Parte de la estructura, pues es que es una estructura muy común, está homologada a todas las demás ISO, cosa que a lo mejor en las OSHAs no veíamos tanto. Nos da muchísima más flexibilidad. A partir del 2015, que entra la información documentada, nos facilita la manera de mostrar el documento controlado, de mostrar la gestión de mi sistema. Ya no estoy obligado a tener registros de todo o para todo, o tener un procedimiento documentado. Me amplía el marco de tal manera que me da la flexibilidad de poder reunir la información que necesito y controlarla, tener mi información documentada. También incorpora dentro del contexto de la organización esa planeación estratégica que hacen todas las empresas, que quieran o no, muchas de las veces, muchos de los presupuestos anuales que se hacen en las organizaciones ven temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esto viene a complementar, como les decía, su actual sistema de gestión, viene a hacerlo integral, donde a lo mejor yo ya tenía ISO 9001, pero ahora me voy a ISO 45000, y entonces tengo que también incorporar dentro de mi contexto de la organización cuáles son esas consideraciones internas y externas en temas de seguridad y salud en el trabajo, al igual de cómo voy a satisfacer estas partes interesadas. ¿Cómo voy a cumplir con mis empleados, con mis contratistas, con mis proveedores, con mis visitantes en temas de seguridad y salud en el trabajo? Entonces, esto también se incorpora como parte de ISO 45001. Obviamente se centra en la seguridad y salud de los trabajadores, algo que ya veníamos viendo también en OSHA 18, pero también vamos a empezar a considerar diferentes aspectos de la gestión. Y uno de los principales que consideran los trabajadores es la consulta y la participación de los trabajadores en este sistema de gestión. Muchas de las veces, al momento de comenzar a implementar esta norma en los primeros meses de implementación, cuando recién llegó esta ISO, batallábamos muchísimo en ese tema. Ahorita les voy a dar un poquito más de profundidad, porque las empresas se pensaban mucho o intentaban hacer que los trabajadores no participaran como tal en una encuesta, en una consulta en temas de seguridad industrial, porque ellos anticipaban cuál iba a ser la respuesta. Ellos decían, no, pues es que ya sé lo que me van a decir, ya sé que les tengo que dar más equipo, pero me cuesta más caro, ya sé que quieren mejores sueldos, que quieren balancear las cargas de trabajo, ya sé lo que me van a decir, ¿para qué los consulto? Bueno, parte de esta normativa, de estos nuevos cambios, se enfoca a eso. ¿Cómo voy a hacer esa participación? ¿Cómo voy a hacer esa consulta con mis trabajadores? Y considera, ahorita se los voy a mencionar más adelante, aspectos relevantes
de cómo hacer que ellos puedan participar en esta consulta. Esta es una parte única de ISO 45001 que al momento de ver nosotros la implementación hemos visto cambios tremendos en la gestión, en la concientización del personal a través de estas consultas. Entonces, también se añaden conceptos de riesgos y oportunidades. Desde el 2015 cambiamos la metodología de cómo realizar la planificación. Tenemos normas de apoyo y se añaden estos conceptos de riesgos y oportunidades. Va la inclusión de criterios en el proceso de compras. ¿Cómo voy a hacer o qué requisitos les voy a pedir a mis proveedores, a mis contratistas, que estén alineados con la seguridad y salud en el trabajo? Porque nos dábamos cuenta estadísticamente que la mayor cantidad de accidentes creados dentro de un centro de trabajo no era tanto por el personal interno, sino por el personal externo. Entonces, se incorpora ciertos criterios para los procesos de compra, donde pues yo voy a obligar a mis proveedores, a mis contratistas, que si quieren trabajar conmigo, tienen que comprometerse con ese tema de seguridad y salud en el trabajo, tienen que capacitar a su gente, tienen que mostrarles quién soy, qué tipo de actividades tienen permitidas, qué tipo de herramientas pueden manejar, cuál es su estructura de entrenamiento, qué constancias tienen, para qué son especialistas. Entonces, todo esto viene a ligarse directamente al proceso de compras y por ende afectaría directamente su evaluación como mi proveedor. Entonces, eso también se incorpora en temas de ISO 45001 que no veíamos en los esquemas anteriores. Y como les digo, le da una importancia vital. Está en una de las cláusulas de liderazgo, las más importantes dentro de los sistemas de gestión, a la consulta y la participación de los trabajadores. Entonces, ahora sí que si queremos crearle ambientes seguros y saludables, pues tenemos que escucharlos, tenemos que hacer esta consulta y participación. Hay muchísimas metodologías, ya al día de hoy, incluso hay softwares, hay encuestas, hay muchísimas metodologías en las que se puede crear esta consulta sin hacer un enfrentamiento empleado-empleador. Que yo creo que esa fue uno de los paradigmas más grandes de romper en esta implementación de ISO 45001, no poner el trabajador contra el empleador. Y entonces utilizamos estas metodologías de consulta y participación para poder escucharnos y lograr esta implementación del sistema. Y por supuesto, como veíamos ahorita al inicio, tiene un enfoque preventivo a lo largo de toda la implementación de la norma, ¿verdad? Entonces, dejamos en OSHAs las acciones preventivas para convertirnos en una gestión de prevención o en una planificación anticipada de mi sistema de gestión. Entonces, todo esto viene alineado y acompañado de normas de apoyo, en este caso para la gestión de riesgos. Se incorpora ISO 31000 en el tema de riesgos y oportunidades para ver incidentes, accidentes, cuánto me cuestan, cómo los gestiono, cómo los identifico, qué tratamiento les voy a dar. Entonces, tomamos esta ISO 31000 como norma de apoyo para poder identificar los riesgos y oportunidades y reforzar el tema preventivo para mi sistema de gestión. Entonces, obviamente también viene acompañado de la identificación de peligros y cómo se fusionan ese tema de peligros y riesgos, si un peligro se va a convertir en un riesgo, si un riesgo va a ser partícipe de un tipo de peligro que tenga dentro de la organización, y eso me va a dar pie específicamente a que yo trabaje sobre mi gestión. Ya dejo un poquito atrás el crear una acción preventiva por aumentar mi gestión de prevención, de armar una planificación, ir un paso adelante para lograr gestionar o reducir en su momento riesgos y peligros. Como les comentaba ahorita, pues nos da la flexibilidad de ya mantener una información documentada, de cómo llegar específicamente a estos sistemas de salud y seguridad en el trabajo, cómo alinear esas bitácoras de hallazgos, esos reportes que hasta cierto punto pues nos hacen los trabajadores, que logramos ver a través de los supervisores y cómo se alinean a mi sistema de gestión. Muchas de las veces la notificación no viene directamente a través de un documento controlado,
pero al final de cuentas llega. Es por eso que estamos ya migrando a estos sistemas de información documentada, donde tengo la flexibilidad de definir cómo va a ser mi información documentada, dónde va a quedar registrado esos reportes, ese seguimiento, ese cierre, ese cumplimiento dentro de mi sistema de gestión. Y entonces, si ustedes quisieran ver la norma ISO 45001 en una sola fotografía, tendrían que ver algo como esto. Obviamente seguimos alineados al ciclo PDCA, planear, hacer, verificar y actuar. Como todos los sistemas de gestión actualmente ya están dados a partir del 2015. Más sin embargo, yo les comentaba ahora que hay un apartado que incorpora ISO 45001 que va enfocado a la consulta y la participación de los trabajadores. Aquí, si ustedes lo ven, está considerado como parte del liderazgo. Entonces, empieza a cuestionarnos de qué manera obtenemos la información de nuestros trabajadores. Si mi compromiso a través del liderazgo de mi sistema de gestión es efectivamente llevar a cabo un cumplimiento, asignar recursos, o establecer política de seguridad y salud en el trabajo, que mayormente la dejamos siempre integral. Como les decía, viene a integrar otro sistema de gestión y entonces transformamos las políticas en políticas integradas. Pero dentro de esta consulta y participación de los trabajadores, empieza a cuestionarnos y a preguntarnos que para esto también hay que planificar. Habrá que resolver cualquier tipo de conflicto que se llegara a presentar, como cualquier obstrucción que se dé de algún ser superior hacia los trabajadores. Nos pide eliminar ese tipo de eventos que pudieran hacer que los trabajadores no participen. Y también cómo nos vamos a asegurar de que esta consulta y participación pueda llegar a todos nuestros centros de trabajo. El año pasado trabajaba en una empresa que tenía como 125, 130 centros de trabajo. Entonces, ¿cómo llegábamos? ¿Cómo llegaba esta consulta y participación a todos esos centros de trabajo? Si bien no le iban a responder todos, pero habría que hacer una metodología de planificación, una planeación, una asignación de recursos, de ver cómo iban a llegar, cómo iba a llegar esa consulta y participación, a qué niveles, a qué niveles iba a poder utilizar un medio electrónico, a qué niveles era necesario utilizar medios físicos, ¿verdad? Algo que llenaran a mano, dependiendo del lugar y el centro de trabajo, del tamaño de muestra que nos tocara asignar. Entonces, todo eso lo vemos dentro de este apartado. Para ISO 45001, donde nos rige esta gestión de seguridad y salud en el trabajo, es vital que hagamos una consulta y participación de los trabajadores, que lleguemos a ellos. Es una manera de liderazgo, de poder escucharlos, de ver cuáles son las deficiencias, si es que las hay, de poder ver también igualmente las mejoras, porque realmente cuando nos toca gestionar un sistema es difícil llegar a todos los niveles. Es por eso que esto se vuelve algo importante y que les digo que nos costó varios años lograr que las empresas entendieran la importancia de esta consulta y participación de los trabajadores. Entonces, esto, créanme que nos dio varios topes de pared, cómo lograr hacer esta consulta y participación de los trabajadores. Pero al día de hoy yo les puedo decir que hemos tenido muchísimos casos de éxito donde verdaderamente se da una comunicación directa, se establece una línea de comunicación de los trabajadores para lograr efectivamente esos ambientes de trabajo seguros y saludables. Y pues realmente lo hemos visto este cambio
en los sistemas de gestión. Si bien sabemos que los sistemas de gestión vienen a mejorar mi organización, hay apartados que nos hablan específicamente de la mejora continua, hay apartados en donde nos hablan, por ejemplo, de la determinación de requisitos legales incluso, eh, pues realmente vienen a crearme un complemento. Yo sé que mi responsabilidad en temas de seguridad y salud en el trabajo es cumplir con mi normativa legal, mas sin embargo esto viene a apoyar muchísimo. ¿Por qué? Porque tanto para la gestión de cambios, como el apartado de compras, como tema de contratistas, como tema de contratación externa, lo ve directamente en el apartado operacional. Entonces, me pide establecer mecanismos operacionales que puedan controlar todos estos puntos. Y es entonces donde ahora vemos que mi apartado de mi preparación y respuesta a emergencias es donde incorporamos o homologamos el tema de la pandemia que actualmente estamos pasando a esta estructura. Entonces, si bien esta es una de las estructuras que nos pide preparar y responder ante las emergencias, también hay un tema en las empresas que se dedican a la elaboración de alimentos que también nos piden planes de respuesta a emergencias. Pues aquí efectivamente voy a tener que incorporar todo lo que me tocó hacer durante el tema de pandemia y todo lo que sigo haciendo, porque definitivamente la mayor de las recomendaciones es que no bajemos la guardia, mantengamos esos protocolos de seguridad sanitaria. Muchas de las áreas que tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo, como temas de construcción, minería, están obligados a entregar un protocolo de seguridad sanitaria. Quien no esté obligado a entregar un protocolo de seguridad sanitaria, es importante que se dé a la tarea de realizarlo, em, porque créanme que les va a dar muchísima luz, y más si tienen que cumplir ciertos requisitos de su sistema de gestión, pues que se complemente, que se logre complementar este sistema de gestión, para que ustedes pues ahora sí podamos marcar ese cumplimiento o esa integración de este sistema de seguridad de salud en el trabajo a todos los demás sistemas de gestión. Entonces, esta es la estructura general que tenemos para ISO 45001, pero pues obviamente hay ciertos puntos muy específicos que hay que tratar de manera exclusiva para seguridad y salud en el trabajo, que vienen a complementarse ahora con lo que les decía. em, Parte de esta consulta y participación pues viene a impactar también el tema de comunicación interna y externa. ¿Cuál va a ser los requisitos para poder entregar la comunicación tanto interna o externa a mis trabajadores? ¿Qué es lo que me pide la normativa? ¿Cómo voy a prevenir mis riesgos laborales? De tal manera que ahora me pide realizar procesos de difusión mucho más profundos, hacer metodologías de concientización a muchísimo mayor nivel, porque tengo que llegar a todos mis centros de trabajo. Si bien hay maneras de poder llegar a todos, actualmente las plataformas electrónicas nos han ayudado muchísimo a poder llegar a todos sin tener que gestionar una logística tan grande. Me ha tocado capacitar a 7, 8 centros de trabajo bajo una misma sesión, compartiéndoles información relevante de centros de trabajos diferentes, donde pueden compartir y pueden apoyar a tomar alguna mejora como parte de los sistemas, a gestionar riesgos, a reducir peligros. Entonces, todo esto entra dentro de este apartado de comunicación interna y externa, donde tenemos pues ahora sí que sentarnos a platicar, tenemos que difundir información, tenemos que no nada más ver la partecita que me toca en mi centro de trabajo, sino conocer todo lo que hay en los otros centros de trabajo que me va a dar a mí pie de mejorar mis procesos. Entonces, ahora sí, para la segunda parte, ¿cómo se relaciona todo esto con el tema de COVID? Pues bueno, nos tocó, no me dejarán mentir, responder de manera intempestiva. Los centros de trabajo se tuvieron que homologar a través de políticas, programas, procedimientos, de los cuales decíamos que eran temporales. Muchos de ellos ni siquiera los dimos de alta en un sistema de gestión porque dijimos,
ay, la pandemia va a durar 40 días, tranquilo, no va a pasar nada. En 40 días regreso a lo que era antes. Y el día de hoy, más de 365 días después, nos damos cuenta que ya no vamos a volver a lo anterior. Entonces, esos políticas, procedimientos, protocolos temporales ahora se volvieron parte de mi día a día, en el cual no puedo mejorar las medidas, tengo que darle seguimiento, tengo que alinearme a este tema y a esto conlleva muchas de las partes em, de qué es lo que voy a poder hacer. Muchas de las organizaciones al día de hoy siguen trabajando con la mínima cantidad de gente dentro de sus organizaciones. Muchos de ellos no han regresado de home office. Es más, yo les puedo decir que me ha tocado casos de gente que no conoce las plantas porque fueron contratados durante la pandemia y su trabajo es home office y nunca han ido a la planta. Ya están por cumplir más de 6 meses dentro de la organización y no conocen las instalaciones por el tema de la pandemia. Entonces, em, todo esto va alineado, homologado a su sistema de gestión. Nos tocó identificar nuevos peligros, hacer evaluación nueva de riesgo de todo lo que nos tocó enfrentar en tema de pandemia, desde el ingreso de nuevo equipo de protección personal, que no todos usábamos mascarilla, que no todos utilizábamos cubrebocas, poníamos en la balanza qué era mejor utilizar el cubrebocas o la mascarilla, o me ponía el cubrebocas y luego la mascarilla, o uno u otro. Entonces empezamos a retar estos sistemas donde conllevaba la gestión de un equipo de protección personal. ¿Con qué frecuencia de cambio? La implementación de medidas de sanitización, nuevos cambios. Dejamos ya mucho de la parte de las herramientas de manera individual. Tratamos de compartir lo menos que se pudiera con la intención de poder reducir estos peligros o riesgos de contagio entre COVID-19. Y pues poco a poco fuimos tomando oportunidades, fuimos conociendo un poquito más el virus. Realmente todavía no lo podemos descifrar a pie, pero bueno, es una manera también de poder ver, pues ahora cuál va a ser la protección eficaz para el tema de pandemia homologada a mi centro de trabajo. Si tengo que hacer pruebas de COVID, a quién, cuándo, cómo, con qué frecuencia, cómo me aseguro de que mi centro de trabajo es libre de COVID, qué seguimiento le doy específicamente, cuáles iban a ser mis nuevas medidas de higiene. No me dejarán mentir, hemos visto la transformación de centros de trabajo, la señalización de pisos, de áreas, de lugares de trabajo, de lugares, incluso los comedores. Los vemos diferentes. Muchas de las actividades tuvieron que migrarse al aire libre con la intención, pues, obviamente, de reducir el concentrado de personas en una sola área, los horarios escalonados, cómo teníamos que hacer esta asepsia o este lavado de manos, dónde íbamos a poner el acceso a los lavados de manos, que antes no los ocupábamos hasta cierto punto. En el tema de las plantas que son de alimentos, no batallaron mucho para lograr la implementación de estas medidas, pero empresas que no fueran de alimentos, que tendrían sistemas de gestión diferentes, pues era acomodarse a estas nuevas medidas. Entonces, saber específicamente quién iba a estar fuera de la organización, quién iba a estar en la organización, qué equipos iban a dejar de compartirse, teléfonos, dispositivos, impresoras, puertas, cómo íbamos a llevar esos procesos de limpieza que actualmente ya se convirtieron en el día a día. Ya hay empresas que sanitizan cada 15 días, incluso contrataron personal exclusivamente para la limpieza en temas de COVID-19, y nos tocó gestionar todas estas medidas como parte de mi sistema de gestión, que ahora se incorpora dentro de la cláusula que yo les platicaba de la respuesta a emergencias. Entonces, este sistema de gestión me solicita que yo me prepare para responder ante las emergencias, pero una de esas emergencias es el tema de la pandemia. Entonces, tuvimos que hacer cambios
Actualmente, como les digo, hay gente que no conoce las plantas por este distanciamiento social. Muchas de ellas ya estamos en horarios flexibles, turnos escalonados, se reduce la cantidad de personas que entran al mismo tiempo, el flujo de personas dentro de las áreas comunes. Entonces, todo eso lo tuvimos que ir gestionando como parte de mi sistema de gestión. Al día de hoy ya vivo con ello. Entonces, es importante que si ustedes todavía no bajan esta información a su sistema de gestión, comencemos a hacerlo ahora, porque ya es parte de mi día a día. Si me llegara a tocar otra pandemia, en N casos, pues bueno, ya estaría yo relativamente preparado. Ahorita se está homologando estos sistemas de preparación ante el COVID-19 después de que viene, pues ahora sí, la identificación de personal con síntomas, cómo lo voy a tratar, cómo voy a reducir los peligros a través del equipo de protección personal, con la intención, pues ahora sí, de evitar la propagación y que eso me conlleve a tener ausencia de mucho personal. Nos tocó el caso en una de las empresas donde nos notificaron que ya no era posible que el personal externo ingresara a la planta porque había habido una propagación de COVID-19 y yo creo que estuvimos como 3 meses, no les miento, que no pudimos incorporarnos a la planta. No pudimos ingresar eh, porque verdaderamente había un contagio lo suficientemente prolongado y fue imposible controlarlo y medirlo. Entonces, necesitamos considerar qué equipos de protección, qué técnicas de sanitización vamos a llevar, pero también era muy importante garantizar la protección social adecuada. No era fácil estar en casa, muchos les digo, todavía no regresan. Entonces, parte de seguridad y salud en el trabajo era crear, o más bien es crear ambientes saludables. Entonces, dentro de estos ambientes saludables, estamos tomando en cuenta la salud mental, estamos dando entrenamientos para reducir el nivel de estrés, para hacer pues metodologías un poquito más eficientes de trabajo porque sabemos que estamos en casa. Los que tenemos niños en casa también tienen atención, también necesitan escuela, también necesitan preparación de alimentos. Entonces, estos ambientes saludables son parte de lo que gestiona mi sistema de gestión. Ustedes han visto que al día de hoy hay muchísimas campañas en contra de la violencia de género y la violencia que pudiera ocurrir a través de quedarnos en casa, de estar conviviendo específicamente en un mismo lugar, estar todos juntos. Entonces, eso va haciendo que nuestra salud mental se vaya desequilibrando un poco. Entonces, estos ambientes seguros de trabajo se extienden también para la gente que está en home office, que tenemos diferentes técnicas. Hay empresas que crean un día cada 3 meses, por ejemplo, donde le llaman los Unplugged Day, donde dicen, saben que el día de hoy nadie se conecta, olvídense de las juntas, siéntense a hacer una actividad manual, tomen fotografías, acomoden su lugar de trabajo, decórenlo como si fuera el día de su cumpleaños. Y esto ayuda un poquito a que quienes estamos pegados a una computadora casi tiempo completo, nos ayude a relajarnos un poquito, a regresar y recordar que podemos tener ciertas actividades diferentes a estar frente a una computadora. Entonces, eso también se incorpora dentro de estos sistemas de gestión porque también hay que crearles esos ambientes saludables. Todo debe ser incorporado a su respuesta a emergencias. ¿Qué pasa si hay brotes, si hay rebrotes, si hay contagios? Incluso contagios durante el home office. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se va a tratar? ¿Qué condiciones se van a hacer? Es más, temas tan generales como quién va a pagar la prueba de COVID, si va a ser PCR, si va a ser antígenos. Entonces, todo eso va a entrar dentro de su plan de respuesta a emergencias, porque como sabemos, tenemos contratistas y visitantes. ¿Cuáles van a ser accesos restringidos? Zonas preparadas para evitar el contagio o propagación. Como les decía, las empresas están acondicionando espacios al aire libre para evitar contagios. ¿Dónde se van a registrar los contratistas, clientes, visitantes? Si es necesario para entrar a la planta, crearse o llevar el antecedente, el expediente de una prueba de COVID negativa,
pues también va a ser importante que ustedes lo generen para evitar que alguien externo ingrese o haga un contagio dentro de su organización. Entonces, hubo muchísimos meses en tema de pandemia donde los contratistas y visitantes no podían entrar a las plantas, otros que eran evaluados a través de cuestionarios, que al día de hoy todavía se mantiene ese protocolo, pero lo más importante es que ustedes definan qué va a pasar con sus contratistas y visitantes en temas del COVID-19. Parte de la planificación en estos sistemas de seguridad y salud en el trabajo nos va a tocar planificar qué va a pasar si yo tengo un personal sospechoso, si tengo un caso confirmado y actualmente estamos enfocándonos en una tercera parte de la planificación. ¿Qué pasa cuando la persona retorna sobreviviente del COVID-19? Nos tocaba ver en muchas de las organizaciones que había un tipo de discriminación. Nadie se quería acercar a la persona porque había tenido COVID. Entonces, actualmente, por protocolo de la Secretaría de Salud, nos obliga a entrenar a nuestro personal en temas de post-COVID-19. Cómo no crear una especie de discriminación a quien fue sobreviviente del COVID-19, porque créanme que sí ha habido muchísimos casos de gente recuperada ante el COVID-19, más sin embargo, también seguimos habiendo gente que nunca nos hemos contagiado de COVID-19. Entonces, entendemos la diferenciación, el miedo que puede haber, la desinformación que puede haber en estos temas. Es por eso que hay que planificar este tema. Hay que reforzar las medidas donde también el personal sepa qué va a hacer después de tener una persona que ha sobrevivido al COVID-19 y cómo va a ir incorporándose poco a poco. Algunos permanecen mucho más tiempo de los 14 días en casa por temas de que me haya quedado alguna secuela post-COVID-19, es completamente válido, pero todos estos protocolos tengo que planificarlos, tengo que informarlos. Muchos de estos protocolos, tanto de personal sospechoso, confirmado o post-COVID-19, se entregan incluso en la inducción al puesto. Aunque la persona esté en home office, se le informa cómo va a ser el proceder, a quién tiene que comunicar, cómo tiene que hacer la prueba, quién la va a pagar, si se la reembolsan, si la pagan, si va a tal laboratorio. Todo eso debe entrar como su planificación. Y como saben, a partir del 1 de junio del 2020 ya estamos en una nueva normalidad, ya tenemos protocolos de seguridad sanitaria y los requerimientos van dependiendo del tamaño de la empresa. Si ustedes no son empresa de construcción, empresa de minería y creo que había otra más, ahora no la recuerdo, no están obligados a entregar ese protocolo de seguridad sanitaria, pero la verdad yo se los recomiendo, háganlo. Si todavía no lo tienen o no está estructurado, documentado, si lo queremos ver desde ese punto, yo les hago la recomendación de que lo hagamos. Hagamos este protocolo de seguridad sanitaria para que verdaderamente se puedan dar cuenta hasta dónde llega mi metodología de prevención y cómo se homologa con mis sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Mantenemos nuevamente el mismo semáforo de la nueva normalidad. Ahorita ya estamos en un amarillo casi verde dentro del estado de Nuevo León, pero pues mantenemos las medidas. Muchísimas de las medidas, a pesar de que mucha gente ya se ha vacunado, deben de seguir hasta que pues obviamente no se anuncie ahora sí nuestro semáforo en verde. Hasta aquí era parte de la información que les teníamos que platicar en temas de esta estructura de ISO 45001 y cómo se homologa con los temas de COVID-19. Aquí les presento algunas fotografías de las plantas que hemos apoyado en temas de seguridad y salud en el trabajo y cómo han tenido que estructurarse definitivamente ante esta respuesta de emergencia de la pandemia. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda en cuanto a cómo es el protocolo, qué nos marca ISO 45001. Me la pueden pasar a través de su cajita de comentarios o pueden activar su audio y aquí platicamos.
Muy bien. Como quiera, si les llega a, si llegan a necesitar o tienen alguna duda, pues se quedan con nuestros correos de contacto en los cuales les pasamos la liga para este webinar. Y como quiera, les vamos a pasar toda la información de este webinar a sus correos y también obviamente va a estar en nuestra plataforma de YouTube para que la puedan volver a ver. Ok, Claudia, buenos días. Mira, aquí va a depender muchísimo de ustedes. ¿Qué enfoque le quieren dar? Si ustedes ya tienen la 16 o la parte de IATF, que es la parte automotriz, que es la que te tocaría, ya aparte, quieres incorporar ISO 14000 y aparte quieres incorporar ISO 45000, también es completamente válido. Va a depender del enfoque que tenga tu organización, de los requisitos que tenga tu cliente, porque a veces la implementación de una norma u otra depende de los requisitos de mi cliente. Pero más sin embargo, sí puedes aplicarla, sí es completamente válida en temas de plantas automotrices. Ya sería decisión tuya cómo la homologas. En este caso a tu IATF, que está alineado a los procesos automotrices, y cómo se complementa efectivamente también a tu ISO 14000. ¿Cuál es el cumplimiento legal que vas a tener para una y para la otra? Pero realmente pues ahora sí que es decisión tuya de cómo se gestione, pero si lo queremos ver desde un punto de vista aplicable, sí te aplica, sí te puede aplicar. Muy bien, de nada. Entonces, pues nuevamente, no me queda otra más que agradecerles su presencia y por ende su preferencia en este webinar. Ya pronto les haremos llegar toda la información para que la tengan ahí. Si quieren repetir algo más, pues con todo gusto lo pueden ver a través de nuestra plataforma o nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Bye, bye.